Bueno, mi exposición de consulta fue sobre la teoría cuántica de la información y primero quiero dar una introducción, introduciendo lo que sería la teoría clásica de la información. Eh, Esta rama se centra principalmente en el problema de cómo enviar información eh, a través de canales de comunicación que operan utilizando las leyes de la física clásica de la manera más eficientemente posible. Los principales problemas que se pregunta sería eh, la teoría cuántica de la información es cómo resolver estos mismos problemas, pero utilizando las herramientas que nos provee la mecánica cuántica. Eh, Existe una serie de inconvenientes que trae utilizar este nuevo formalismo que no existe en la contraparte clásica. El primero sería el teorema del no clonaje. Eh, Tal como su nombre indica, este establece que es imposible crear una copia independiente e idéntica de un estado cuántico desconocido arbitrario. Sin embargo, sí se pueden clonar kets que son ortogonales entre sí. La demostración de este teorema es bastante simple. Eh, Se establece un ket phi a clonar y un ket s donde se tiene que colocar la información del ket phi en forma de clonación. Se considera que ambos son unitarios entonces, y son sistemas diferentes. Entonces el estado inicial va a ser el ket phi cruz el ket s. Y se quiere encontrar un operador unitario tal de que se encarga de la duplicación. En otras palabras, cuando le aplico uno, que el resultado que me da sería phi cruz phi en sus respectivos espacios. De igual manera, este operador U debería ser lo mismo para otro que phi. Igual el resultado sería phi cos phi. Sin embargo, ahora se considera de que tanto phi como psi eran ortogonales entre sí. Entonces, al aplicar el producto exterior, el producto interno entre los estados antes y después de la transformación unitaria, debido a que es una transformación unitaria, entonces se mantiene lo que sería la base, el que se mantiene el resultado, con lo cual me queda una expresión que sería que el producto interno de psi con phi es igual al producto interno de psi con phi al cuadrado. Esto se le tiene dos soluciones y una de las soluciones es que sean ortogonales o la otra es que sean el mismo estado. Entonces, eso implicaría de que existe una relación entre cómo el operador unitario puede hacerlo solo a ciertos kets, pero si es completamente aleatorio va a fallar, sea cual sea el operador unitario que intenta elegir. El teorema de no transmisión es como una generalización del teorema de no clonación para estados mixtos. De cierto modo es un coronario al teorema de no clonación. Eh, Este indica que un qubit, cierto, en la mecánica clásica se utilizan las nociones de bits para transmitir información en, en lenguaje binario. En cambio, en el contexto cuántico, lo que se llama sería el qubit, que sería esta unidad de información nueva. Y lo que me indica es que un qubit se puede transformar se puede transportar de un lugar a otro, pero no se pueden transmitir. Transmitir en la expresión de que no se puede enviar a más de dos o más destinatarios. Pues de hacer eso implicaría de que de alguna forma ya logré poner el qubit, lo cual era imposible por el teorema que vimos anteriormente. Después existe el teorema de la no teletransportación. Este teorema establece que que un estado cuántico arbitrario no se puede convertir completamente en una secuencia de bits clásicos. Esto se puede ver de una manera más o menos simple, considerando de que no se puede, incluso cuando se transforma una señal
una señal continua, no se puede igual al 100% transformarlo a información en bits clásicos porque estos están cuantizados. Entonces, no, solo existe un cierto número de bits que puedo utilizar y esto me va a dar un límite de la información que puedo llevar, mientras que, por ejemplo, un bit en una base puede estar de manera continua, entonces no es posible eficazmente decir que tengo exactamente en tal bit. Esto también tiene que ver con un principio de certidumbre de que si el, si defino mal la base y están muy cercanos dos estados, puede que me confunda a la hora de cuando realice la medición de en cuál estado estoy, debido al principio de certidumbre, no sepa exactamente en cuál estoy y esto provoque que no sepa exactamente cuál es el qubit que el qubit que tenía originalmente, que era arbitrario. Esto no se debe confundir con la teletransportación cuántica, que es un proceso mediante el cual se envía un qubit a otro lugar, pero en el proceso se destruye el qubit inicial, pero sí es una réplica exacta, pero en una ubicación diferente. El teorema de Nord-Condorcet indica de que la información, que si tengo un sistema y de alguna forma pierdo información debido a la pérdida de coherencia, entonces esta información se puede recuperar en el espacio ambiente en el que está mi sistema. Esta es una consecuencia fundamental de la linealidad y unitariedad de la mecánica cuántica. Esto implica que la información nunca se pierde. Esto puede sonar que no debería ser un problema, pero lo que ocurre es que no se puede entonces realmente por 100% borrar información debido a este teorema. Y justo es lo que habla el párrafo debajo, que con el teorema de la no eliminación, que dado dos copias de un estado cuántico aleatorio es imposible eliminar completamente una de las copias porque la información está en algún lado, pero no sabemos dónde. O sea, está en el ambiente y existe formas de recuperarla de cierta forma, pero sí es importante también en la teoría clásica de la información que se pueda borrar la información. Introduciendo ahora unas nociones importantes de la teoría clásica de la información para después hacer su contraparte en la teoría cuántica. Entonces, primero, se va a suponer que se quiere guardar un dato X que ocupa n bits de información. Por lo tanto, se necesita como mínimo n bits en el receptor. Pero, sin embargo, dependiendo de cómo está distribuida la información en X, esto puede llegar a ser redundante. Un ejemplo de esto sería de que si tengo un dato X que sigue una distribución P respecto a este conjunto de elementos que serían una base binaria de 0 a 1 a la n, se quiere saber cuántos bits de información nueva se conoce cuando se observa X. La palabra importante aquí es que la información tiene que ser nueva. Si P es una distribución uniforme, entonces cada vez que uno observa X se obtiene nueva información. Sin embargo, si la distribución está centrada solo en un X0 que pertenece a esta distribución sigma, entonces con tal de que observe la información una vez, ya voy a conocer la información todo el tiempo. Entonces ya no necesitaría en teoría ningún bit para conocer esta información. Puede parecer un poco raro todo esto, pero un ejemplo de cómo esto se utiliza clásicamente es en el estenógrafo. Esta es una máquina que se utiliza en los cortes judiciales que permite a una persona escribir rápidamente todo lo que
todo lo que las personas dicen en un juicio, sea tanto los jueces, los abogados y las personas involucradas. Y como se puede ver en la imagen, tiene significadamente menos letras que las que tiene un teclado normal. Esto se debe a que los idiomas no siguen una distribución completamente uniforme. En otras palabras, no todas las letras se utilizan con la misma frecuencia que otras. En el caso del estenógrafo se utiliza algo que es un sistema de vocalización, de como que las escribes más o menos pensando cómo suenan las palabras. No sé todos los detalles de eso, pero es importante de notar de cómo la teoría clásica de la información permite disminuir el número de letras necesarias para almacenar palabras, sean palabras, oraciones. Ya. Para cuantizar qué tan eficiente es una variable para enviar información, se utiliza lo que es la entropía de Shannon, la cual se describe que eh, tengo mis conjuntos de elementos y X conozco cómo están distribuidos. Entonces, para cada elemento de X de esta distribución de sigma, hago la sumatoria de la probabilidad de este elemento de sigma que multiplica el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad en X. Y esto me permite de alguna manera cuantificar el ejemplo que di anteriormente de X con la distribución uniforme y con la distribución en solo un punto. En el caso de la distribución uniforme, me queda que Px va a ser igual a 1 sobre 2n, ya que tengo 2n elementos en sigma, con lo cual al despejar esto me va a quedar que la entropía de Shannon va a ser igual a n. Por otro lado, si escojo que la distribución solo esté centrada en un solo punto, entonces al abrir esta expresión me queda lo siguiente. 1 para el logaritmo de 2, base 2 de 1 para el único elemento que tiene distribución y para el resto sería 0. Y aquí es importante que por notación se definirá que el 0 que multiplica el logaritmo en base 2 de 1 sobre 0 se lo define en función de límites cuando x tiende al 0 por los positivos y de esta manera sí equivale a 0. Entonces, de esta manera, la entropía de Shannon me permite decir que para cual sea x que tiene su representación en bits, en binario, solo voy a tener, la entropía me permite cuantificar qué tan eficiente es esta variable para enviar información. En específico va a tener una cota superior dado por el logaritmo en base 2 del el número de elementos que tenga sigma. Ahora, se considera un dato X y otro dato Y, que cada uno tiene su respectiva, tiene la distribución conjunta de cómo estos elementos se distribuyen en sigma cuadrado. Entonces ahora se define la entropía de Shannon de par como se presenta en pantalla, que es bastante parecida para el caso de una variable. Y a partir de esta nueva magnitud nos permite cuantificar la correlación entre X y Y. En otras palabras, ¿qué tanto puedo saber de Y si conozco X? Por ejemplo, suponiendo de que tengo que X y Y son dos variables completamente independientes una de la otra y que ambas están distribuidas uniformemente, entonces el par XY me dará, según la entropía de Shannon, me da igual a 2n. O sea, cada vez que veo a ambas variables tengo 2n bits de información nueva. Por otro lado, si X está distribuido uniformemente y Y es igual a X siempre, entonces cuando vea X y Y solo voy a obtener n información nueva porque ya no tengo los otros n información de Y porque ya conozco que va a ser exactamente igual a X. De manera general, si son independientes, entonces la entropía del par va a ser igual a la suma de entropía.
de cada una de las variables, pero si están completamente correlacionadas, la entropía del par va a ser igual a la entropía de una de las variables. Bajo estos conceptos ahora se puede dar un concepto cuantificado de que nuevamente de la correlación de la información mutua. Ahora quiero saber qué tanta información comparten X y Y. Por ejemplo, si X y Y son independientes, este nuevo valor Y me va a dar igual a 0. Pero si están completamente correlacionados, entonces me da igual a la entropía de uno de estos. En otras palabras, me dice que la información mutua entre X y Y va a ser igual a la información de una de las variables, o sea que conozco todo, si conozco la otra. Este último concepto es muy importante a la hora de pasarlo a la teoría cuántica de la información, debido a que en este caso se trabaja trabajar en la mecánica cuántica. Es importante saber si envío un sistema de un observador a otro, si va a poder eh, interpretar completamente, perdón, en otras palabras, que si existe una forma de mediante mediciones que si A prepara un estado y se lo envía a B, que mediante estas mediciones, B sepa completamente cuál es el estado que envió A. Para realizar las mediciones se utiliza un formalismo conocido como medición cuántica más general. Estas mediciones se realizan utilizando una serie de operadores M, tal que lo observable va a ser EI y que va a ser igual a MI conjugado por MI. Estos MI son denominados el POVM, cumplen con esta propiedad de completitud. Es importante notar de que a pesar de que cumplen esta relación, este no significa de que M sea igual al espacio, sino de que pueden ser mayor al espacio. Puedo tener un mayor número de observaciones que supere la dimensión de mi espacio. En particular, esto se lo puede observar utilizando a MI como las proyecciones a cierto espacio que sea ortogonal uno con el otro. Esta sería una forma de la manera más fácil de observar cómo funcionan estos operadores. Y entonces, a la hora de enviar información cuántica, lo que tengo sería algo de la siguiente forma. El observador A prepara un estado mixto denotado como X, donde X va a tomar valores de X pequeña, siguiendo una matriz de densidad sigma X con una probabilidad X. El observador recibe, no va a conocer el estado mixto, pero lo que va a recibir en cambio va a ser las matrices de densidad y prepara sus observables que le permiten la mejor medición, igual siguiendo la ecuación anterior. Idealmente, después, a partir de estas mediciones, el observador B obtiene el estado Y a partir de Y intenta inferir qué encontró, o sea, cuál es el estado original que se le fue enviado. De manera fundamental, lo que se quiere cuantificar es qué tan eficientemente a partir de Y puedo conocer X. Este concepto ya fue integrado en la teoría cuántica de la información, pero ahora se lo requieren presentar en contexto cuántico. Una idea sería simplemente aplicar las probabilidades utilizando cierta base, pero esto sería incorrecto porque estas probabilidades dependerían de la base y se necesita algo que sea más general. Por lo tanto, se utiliza el concepto de las matrices de densidad. Entonces, se tiene que el observador B encuentra a la matriz de densidad respecto a
a la posibilidad de medir x sub 1 con probabilidad p de x sub 1 de 100 en adelante, y a partir de ello defino la matriz de densidad de B, tal como lo muestra la figura. Por otro lado, el observador A sí conoce exactamente cuál es el estado, que son los estados son x1, x2, entonces los define en función de los vectores, en función de los operadores de proyección, de la siguiente forma. Y finalmente, claramente se va a querer que A y B trabajen conjuntamente para saber qué tan eficientemente pueden enviar información. Entonces se define el estado conjunto de que cómo miden tanto A y B utilizando el producto. Como estos operadores, como estoy notando todo esto en función de operadores, entonces son independientes de la base y ya no tengo el problema que expliqué anteriormente. Y ahora a partir de los operadores de densidad va a ser como voy a replantear la entropía de Shannon en términos cuánticos, y esto se llama entropía de von Neumann. Y entonces se define como la traza de Rho del logaritmo en base 2 de 1 sobre densidad. Esto claramente sería, en otros términos, sería igual al valor esperado de la cantidad dentro de la traza. Entonces, ahora, definiéndolo esto en función de los que es propios del operador Rho, entonces se obtiene una expresión que va a ser bastante similar al caso que se tenía en el caso cuántico con la entropía de Shannon. Entonces, como estas magnitudes cuantifican, o sea, está construida de tal manera que cuantifica lo mismo, entonces ahora puedo cuantificar la información cuántica mutua entre entre lo que tiene A mediante su densidad A y lo que tiene B mediante igual su densidad B. Claramente esta información depende de cuáles son los operadores de medición que definí anteriormente, pero se quiere estudiar cuál es el caso óptimo. Y para ello se obtiene matemáticamente la siguiente expresión. Esta desigualdad se conoce como el teorema de Holevo y establece un límite superior a la cantidad de información que se puede conocer sobre un estado cuántico. Esto fue presentado en 1973 por una persona del mismo nombre, por eso se lo nombró a opción de él. Y ahora es importante analizar qué me indica esto. En específico, lo que me indica, lo que quisiera es que sean perfectamente correlacionadas. Dicho de otro modo, lo que quisiera es que el término de la derecha fuera básicamente cero. Este término de la derecha se tiene que es probabilidad de X, de la entropía de von Neumann de la densidad relacionada a X. Esto, volviendo a la noción anterior, si justo lo que envió A eran vectores ortogonales, o sea, envió la información en una base que era ortogonal, entonces el sigma de X va a ser una densidad relacionada a un estado exacto. En otras maneras va a ser lo que se describió al principio de que toda la probabilidad estaba centrada en solo un punto. Por lo tanto, aquí la entropía de von Neumann en ese caso sería cero y solo me quedaría que estuviera acotado por la densidad de A. Y esto sería el caso más óptimo porque se quiere que estén tan correlacionada la información como sea posible. En otras palabras, solo puedo enviar información
tal de que la base en la que envíe sea completamente ortogonal. Entonces, eh, eh, ese fue el nombre, esta es la esfera de Poch, y en la cual se utiliza típicamente para representar cómo, o sea, cómo funciona el qubit, en el cual tengo que la base del qubit va a ser 0 y 1. Entonces, a función de estos ángulos teta y phi, puedo representarla cualquier qubit. Pero según lo que se vio anteriormente, la información se puede acceder completamente y exactamente la información que A le envía a B, solo si utilizo una base ortogonal. En otras palabras, lo que me quiere decir eso es que no puedo simplemente decir que utilizar, por ejemplo, otra base que no esté, o sea, no puedo utilizar otros vectores que, por ejemplo, vayan de aquí a acá y de acá a acá y decir que estoy enviando en función de estos 6 parámetros, porque ya no voy a poder eh, no voy a poder recuperar la información de manera completa, sino de que debido al principio de incertidumbre y a otros factores, no voy a poder recuperar lo que originalmente me preparó A. Entonces, lo que quiero explicar con esto es que una noción que se suele utilizar típicamente que he visto es que el qubit sería básicamente que en base de estos dos parámetros tengo un mayor número de bits, pero realmente lo que sucede es que el qubit y el bit son de naturaleza muy distinta, porque no es de que tengo una cantidad infinita de bits, sino que la naturaleza cuántica del qubit es lo que le permite realizar las operaciones, la alta gama de operaciones que está restringida por la mecánica clásica por el bit, de que el bit está completamente determinado, sino que son las nociones de que está un estado entrelazado y es este entrelazamiento lo que provoca que cuando se lo coloca esto en computación cuántica, eh, que el sistema pueda realizar eh, nociones fuera de la computación clásica. Eh, y también por lo que se vio anteriormente, solo puedo recuperar la información si está en la base ortogonal. Entonces, lo que pasa es que si tengo un estado original que no lo conozco al principio de la computación cuántica y al final mido, nunca voy a poder saber exactamente cuál era el estado original. Entonces, básicamente esto lo que me indica es que las computadoras cuánticas no tienen memoria. Cada vez que yo le digo al sistema que me diga en qué está haciendo, necesariamente va a darme el qubit 1 o el qubit 0, pero no me va a decir exactamente estaba con el qubit anterior tal y estaba haciendo tal operación, sino de que es básicamente como una caja negra. Y también quisiera introducir entre lo que son los otros temas de la teoría cuántica de la información, sería la compresión cuántica de cómo, de qué tanto puedo comprimir información para poder enviarla. Esto se lo nota con lo que es el canal de Schwarzschild sin ruido. La comunicación de información clásica utilizando canales cuánticos ruidosos. La comunicación de información cuántica utilizando canales cuánticos ruidosos. Ambos de estos temas, no, más bien, los tres de estos temas se relacionan bastante con sus contrapartes clásicas, que en la medida de lo posible lo que se hace a partir de lo que ya se conoce bastante bien de la teoría clásica de la información, se intenta realizar analogías para llegar a temas más cuánticos.
También existe como el entrelazamiento cuántico, como esto funciona como un recurso. Y en el caso de que, como le expliqué antes, y quiero recalcar, es que no es que el qubit cuántico equivale a, no sé, 6 bits clásicos, porque no existe una equivalencia, porque los bits siempre van a estar completamente determinados en cada paso de que realizo la computación clásica, pero en el caso de la computación cuántica, no sé en qué estado está. Y esta propiedad de que no sé qué está sucediendo y al final me bota la información es parte de la base de la computación cuántica. Y finalmente lo de la criptografía cuántica. Debido al teorema de no duplicaje, es muy... la criptología cuántica es muy segura en el caso de que para la criptografía clásica se basa en lo que es los números primos y, y básicamente es un juego de recursos de que si una persona con una capacidad computacional muy grande va a poder eh, romper la criptografía. En cambio, la criptografía cuántica no se basa en números primos, sino lo que se basa es en la naturaleza cuántica del sistema, de tal manera de que para que una persona, sin el conocimiento de la persona que envía y la persona que recibe, pueda copiar información sin ser detectada, sería básicamente imposible porque rompería el teorema antes planteado. Por lo tanto, la criptografía cuántica es demasiado poderosa y básicamente sería indescifrable. Y eso sería todo para mí. Aquí está la bibliografía que utilicé. Muchas gracias.